Imagina por un momento que tus padres abusan sexualmente de ti de la manera más brutal, te golpean, te asesinan, arrancan cada parte de tu cuerpo para meterlos en bolsas y te entierran en el jardín. Pues toma asiento y prepara las palomitas porque hoy hablaremos sobre el horrible caso de Fred y Rose West y la casa de los horrores. Frederick Walter Stephen West, nacido el 29 de septiembre de 1941 en Reino Unido, es uno de los protagonistas de hoy. Proviene de una familia bastante inestable y pobre de trabajadores agrícolas y en la que empezó a vivir cosas bastante horribles desde muy pequeño. Y es que apenas siendo un niño fue abusado sexualmente por su madre Daisy. Y esto se dice que le afectó un poco, ya que tiempo después él violaría a su hermana. Como puedes imaginar y como suele pasar en la mayoría de estos casos, cuando tienes una relación tan mala con tu familia, y es una familia inestable, como decía antes, pues con tan solo 15 años decidió dejar los estudios y empezar a trabajar como peón. A partir de aquí comenzaría su adolescencia, la cual es una de las épocas más duras que tuvo que vivir, ya que empezó a robar, sobre todo robos menores, pero lamentablemente aquí no quedó su historia, ya que para él ya lo que es robar empezaba a ser un juego de niño. Pasado un tiempo dejó la casa de sus padres y se fue a vivir a Gloucester junto a su tía, y la familia creía que él iba a cambiar un poco su comportamiento y empezaría a comportarse básicamente como una persona normal. Pero la bienvenida fue algo bastante diferente, y es que recibió una multa, o múltiples multas, mejor dicho, de robo. Nada más llegar. A todo esto hay que añadir algo que es bastante curioso y que no podemos pasar por alto en la historia, o por lo menos en el principio de su vida. Y es que cuando era joven él trabajaba como conductor de un camión de helado. Pues un día, precisamente el 4 de noviembre de 1965, se encontraba haciendo su ruta diaria y accidentalmente mató a un niño de 4 años. He intentado buscar más información sobre este accidente, a ver si hay algún plano de periódico, lo que sea, alguna portada, pero no he encontrado nada de nada. Lo único que he visto, o que pone en internet, es que en todo momento él se mostró bastante frío, como que le daba absolutamente igual haber matado a ese niño. Lo último que podemos decir de Fred es que cuando tenía apenas 20 años lo encarcelaron por haber abusado de un niño y por acumulación de robos. Como muchas historias dantescas, esta no iba a ser indiferente, y es que también tiene a dos protagonistas. El primero ya lo conocemos, el cual es Fred, y la siguiente sería Rosemary Pauline West, nacida el 29 de noviembre de 1953, también en Reino Unido. Nació de un embarazo bastante complicado, ya que su madre sufría depresión y estaba recibiendo terapia llamada electroconvulsiva o algo así. Por lo tanto, se dice que esto a ella le afectó, ya que esta terapia la recibía durante y después del embarazo. Y por eso digo, se dice que le afectó también a lo que es la cabeza de Rose. Era la quinta de 7 hijos, de los cuales componían una familia bastante pobre, y en esta familia creció durante toda su adolescencia, hasta que se convirtió en una persona bastante pésima en la escuela y con un humor bastante pésimo también. Sus padres se separaron y en este momento fue cuando todo empezó a ser un poco más caótico en su vida, ya que primeramente empezó a vivir con su madre y poco tiempo después se fue a vivir con su padre. Pero esto tal vez fue una de las decisiones más malas que pudo tomar, ya que su padre abusó sexualmente de ella y de su hermana mayor. Cuando apenas tenía 13 años, ya ella quería lucir su cuerpo, por así decirlo. Y es que desfilaba completamente desnuda por su casa delante de su hermano pequeño, intentando seducirle. Ya que con este, por las noches, o por lo menos esto es lo que he podido encontrar, por las noches se colaba en la habitación del hermano pequeño y lo violaba. Llegados a este punto ya no hay mucha más información sobre lo que pasó en el transcurso de su vida desde los 13 años hasta los 15, donde ya por fin se conocieron los dos protagonistas del vídeo de hoy, Fred y Rose. A principios del año 1969 fue la primera vez que se encontraron, y se encontraron en una parada de autobús de Cheltenham. Y en este momento, para poner un poco de contexto, ella estaba completamente soltera, es decir, Rose estaba soltera. Pero sin embargo, Fred estaba casado
desde noviembre del año 62. Y para colmo tenía una hija que se llamaba Anna Marie, que por cierto su mujer se llamaba Rena Costello. Volviendo al encuentro en la parada de autobús, en todo momento Fred estaba pendiente de Rose y en varias ocasiones incluso le propuso tener una cita, ya que la había impresionado tanto que quería tener una cita con ella. Pero Rose se negó en cada una de las peticiones hasta que finalmente se ofreció a que la acompañara a casa. Fred se obsesionó tanto con ella que decidió averiguar dónde trabajaba, que era en una panadería, y convenció a una mujer que estaba por los alrededores para que entrara, le diera un regalo de su parte y al rato entrar él para pedirle si quería cenar esa noche con él, a lo que esta vez no lo iba a rechazar y aceptó la oferta de Fred. Después de esta cita, Fred dejaría a Rena, que era la pareja con la que estaba hasta ese momento, es decir, su mujer, y empezaría una relación con Rose y vivirían juntos en una caravana junto a su hija Anna Marie y su hijastra Charmaine, que es la hijastra de Fred, es decir, la hija de su expareja. Nada, un lío todo, la verdad. Y por si se lo preguntan, no se sabe o no hay mucha información de hacia dónde se había ido Rena, es decir, la exmujer de Fred. No se sabe, pero lo único que he visto o que he encontrado es que se fue de la caravana. Y en esa caravana, como dije, pues solamente vivían ellos dos y las niñas. Los padres de Rose no aceptaban para nada a Fred y no querían que tuviera una relación con él. Y debido a que ella se negaba en todo momento a dejar de verlo, pues decidieron ir a los servicios sociales y contar que ella se estaba prostituyendo en la caravana de Fred. Así que imagínense al nivel que llegó esto, que la metieron en un centro de menores a los cuales únicamente podía salir los fines de semana para ir a casa de su familia, pero esto no sería un impedimento, ya que ella buscaría la manera de poder verse esos fines de semana junto, bueno, ver a Fred. El 17 de octubre de 1970, sin desearlo, Rose tendría su primera hija con Fred, a la cual se llamaba Heather. Y ella en ese momento tenía 17 años apenas y tuvo que encargarse de su hija Heather y de las otras dos niñas, ya que Fred lo habían encarcelado otra vez, esta vez por robar neumáticos. La convivencia en esa casa era bastante dura, porque Rose tenía unas reglas que eran complicadas, al punto de que las maltrataba si no cumplían a rajatabla cada regla, y incluso las niñas, por muy jóvenes que eran, llegaron a pensar, o incluso hubo varios intentos en los cuales intentaron escapar, pero todos sin éxito porque terminaban volviendo, ya que no tenían dónde comer, básicamente no tenían dónde vivir. Hay una anécdota bastante curiosa, y es que una amiga de Charmaine entró sin avisar a la casa y se encontró a su amiga de pie en una silla, o sea, sobre una silla de pie, desnuda completamente, amordazada y atada con un cinturón tanto a las piernas como las manos. Y en este preciso momento es cuando todo empezaría a ir cuesta abajo y sin frenos, ya que comenzaría la matanza y los abusos brutales por parte de Fred y Rose. En mayo de 1971 aproximadamente desapareció de la noche a la mañana, sin dejar rastro, Charmaine, la hijastra de Fred. Y lo que pasaba es que ellos decían a todo el mundo que le preguntaba que ella se había ido junto a su madre a su ciudad natal a vivir, definitivamente. Pero lo que pasó realmente es que Rose la había matado y la había guardado en una carbonera cercana hasta que Fred salió de la cárcel y la enterró en el jardín de su casa. Un dato curioso es que cuando realizaron la autopsia un tiempo después, no se encontró junto al cuerpo algunos huesos, como por ejemplo la rótula, ni los dedos de las manos, ni los dedos de los pies, ni los tobillos, ni las muñecas. Todo esto no se encontraba con el cuerpo. Y lo único que se dice es que tal vez Rose y Fred guardaban esto como recuerdo. Pasados unos meses, Rena daría con el paradero de Fred e iría en su búsqueda para reclamarle la custodia de sus hijas. Y lo que se llevó a cambio fue algo totalmente opuesto. Y es que no se le volvería a ver jamás con vida. No se sabe cómo, pero Fred la consiguió convencer para emborracharse y en el asiento trasero de su coche la estranguló para después desmembrarla
meterla dentro de bolsas plásticas y enterrarla en unos arbustos de la zona de Letterbox Field. Cuando se descubrió el cuerpo también se encontró junto a él un tubo de metal, el cual se cree que se utilizó para movilizarla y amordazarla para, antes de asesinarla, abusar sexualmente de ella. El 29 de enero de 1972, Fred y Rose se casarían y tras varios meses, con Rose embarazada de una nueva hija, la cual llamarían Mae Jung, se mudaron a una casa mayor en el centro de Gloucester. Y esta casa es la que da título a este vídeo. Es decir, es la casa de los horrores. Poco tiempo después de dar a luz de su última hija, Rose empezó a prostituirse. Y esto lo hacía con personas las cuales eran huéspedes de su casa, porque no lo había dicho, pero dividieron la casa de tal manera que podían alquilar las habitaciones superiores para sacar un dinero extra. Y se prostituía básicamente tanto con hombres como con mujeres junto a Fred. Les gustaba experimentar sobre todo con mujeres y las llevaban a límites más allá de lo que nos podemos imaginar, a tal nivel de que las ataban y les introducían consoladores, los cuales eran más grandes de lo que se le podía introducir. Y esto era porque básicamente los dos estaban enfermos y les excitaba bastante este tipo de cosas. Pronto empezaron a tener fetiches bastante perturbadores, como por ejemplo grabar las sesiones de sexo que tenían. También guardaban fotos de esclavos sexuales y lo más duro o lo más complicado es que también tenían sexo o abusos sexuales a niños. Para realizar todos estos actos tenían una habitación preparada y equipada con instrumentos de tortura sexual y además tenían un timbre y una luz roja por fuera de la puerta, básicamente para saber si estaba disponible o no. Imagínense el nivel de enfermedad. En 1983 Rose ya había dado a luz a 8 hijos, de los cuales 3 habían sido de clientes con los cuales había tenido relaciones sexuales. Cada uno de los niños, al cumplir 7 años, se le asignaba una serie de tareas las cuales tenían que realizar sí o sí. O sea, eran tareas del hogar, pero tenían que hacerlas sí o sí porque si no, básicamente era una paliza brutal. Rose mayormente era la que abusaba de todos estos niños, ya que les pegaba, y no solo esto, sino que también los rajaba con un cuchillo hasta el punto en el que se quejaran tanto que tuviera que parar. Tenían una relación tan tóxica y a la vez tan normalizada por su parte que un día estaban peleándose, estaban discutiendo y estaba Rose persiguiendo a Fred. Él se metió en el baño y cerró la puerta de golpe, pero no le dio tiempo a cerrarla. Ella, con un cuchillo en la mano, se clavó el cuchillo en la puerta y se le deslizaron los dedos y casi se arranca los dedos. O sea, 3 dedos casi los pierde, se quedaron literalmente colgando. Todo comenzó a tornarse bastante turbio cuando de un día para otro su hija, Anna Marie, de 8 años apenas, la llevaron al sótano de su casa, la ataron al colchón, la amordazaron y Fred, su propio padre, la violó. Y no solo quedó en esto, sino que le hicieron creer que esto era bastante normal en todas las familias y esta no sería la única vez a la cual la violarían, ya que no solo después lo haría su padre más veces, sino que también otros hombres. Al poco tiempo contrataron a Caroline Owens como niñera de sus hijos y constantemente tanto Fred como Rose estaban insinuándose para tener algo sexual con ella. Ella al principio no lo captaba, hasta que llegó un punto en el cual entendió qué era lo que querían de ella realmente. Y en ese momento fue cuando quiso huir y ellos pues la dejaron escapar, pero no sin antes planificar un plan bastante macabro para secuestrarla. El 6 de diciembre fue cuando pusieron en práctica su macabro plan y lo que hicieron fue hacerle creer que estaban arrepentidos, invitándola a su casa para hablar las cosas. Pero a mitad de camino, Fred paró el coche, empezó a golpearla hasta dejarla inconsciente, después la amordazó, la ató y abusó sexualmente de ella. A la mañana siguiente, debido a que Caroline estaba gritando y llamando mucho la atención, Fred la amenazó y le dijo que si no se callaba, iba a permitir que todos sus amigos entraran y la violaran para después matarla y enterrarla bajo unos adoquines. Entonces, no pasaron muchas horas, en verdad, de esto, cuando le volvieron a proponer
ser niñera nuevamente y ella dijo que sí, ya que no tenía otra escapatoria, básicamente. Un día, mientras estaban en la lavandería, logró escapar, no sé cómo, porque no encontré ningún tipo de información, me imagino que habrá salido corriendo o de alguna manera, logró escapar y fue corriendo hacia su casa y le contó todo lo que le había pasado a su madre, la cual llamó a la policía y detuvieron tanto a Fred como a Rose por violación. Debido a que Caroline estaba sumida en una depresión bastante dura, no pudo testificar, o más bien no quiso testificar por no verle las caras tanto a Fred como a Rose, y al no hacer esto fue un error fatal, ya que se le retiraron todos los cargos a los West, y por tanto solamente se le quedó una multa por abuso. La de violación se le iría y demás. Caroline, al enterarse de esto, quiso suicidarse, pero no tuvo éxito. Por esta época, tanto Fred como Rose ya habían realizado varios asesinatos, ya que tenían más o menos el mismo modus operandi, y era atraer a sus víctimas, violarlas, matarlas, desmembrarlas y enterrarlas en su jardín. El 6 de agosto de 1992, Fred fue arrestado por violar en múltiples ocasiones a su hija de 13 años. Y Rose también fue arrestada, pero por crueldad infantil. Lamentablemente esto no llegaría a nada, ya que otra vez su hija no quiso testificar, por lo tanto se le retiraron los cargos. Yo no sé qué suerte están teniendo estas dos personas de cara a la justicia, la verdad. Como es obvio, le quitaron la custodia de todos sus hijos y empezaron una investigación en contra de ellos, ya que su hija, una de ellas, Heather, había desaparecido desde hace 6 años. Imaginen, desde esa cantidad de años no se sabe nada de ella. Después de que la policía encontrara restos humanos y herramientas de tortura en su casa, fueron arrestados en febrero de 1994. Durante el juicio, Rose quiso quitarse toda la culpa y echársela a Fred, ya que dijo que ella no había matado a nadie y que todo lo había planificado y realizado Fred solo. Ya sabemos que esto es totalmente mentira y luego se demostró, pero bueno, ella dijo que también, incluso en alguna ocasión, quiso o intentó ayudar a las víctimas para que no sufrieran ninguna violación. En ese momento fueron condenados tanto uno como el otro, pero tuvieron diferentes condenas, ya que a Fred se le asignaron 12 asesinatos y a Rose 10 únicamente, porque Fred ya había realizado 2 antes de conocer a Rose. Después del arresto, Fred confesó uno de los asesinatos y es bastante turbio, la verdad, ya que dijo que Rose había matado a una embarazada y él, junto a su pareja, le había ayudado a desmembrar su cuerpo y arrancarle el feto. Debajo del patio de la casa se encontró el cuerpo de Heather, obviamente sin vida, y se encontraron signos de que había sido abusada, tanto sexual como que le pegaban palizas, durante toda su vida. O sea, esto es bastante duro. Incluso uno de sus hermanos llegó a confesar que una vez pilló a su madre, Rose, dándole patadas en la cabeza hasta que ya la niña no respondía. Mientras se encontraban en prisión preventiva, el 1 de enero de 1995, Fred se suicidó en su celda ahorcándose. Y en cuanto a Rose, después de un largo proceso, cambios de versiones y cambios de sentencias, finalmente se le dio una cadena perpetua, la cual está cumpliendo a día de hoy en la cárcel de West Yorkshire. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un buen me gusta y suscríbanse al canal. Y les agradecería muchísimo si me dejaran algunos casos que quiera que comente en los comentarios. Y nada, sin más rodeos, yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.